Esto es Lili en CDN. Hey, hey, hey. Buenas noches, feliz semana, porque usted sabe que nosotros estrenamos la semana los martes. Qué bueno de verdad que es empezar la semana con temas contundentes e interesantes. Bienvenidos todos a esta su casa, la casa de todos, Lili en CDN. Les cuento brevemente, antes de entrar en el plato fuerte, que es la introducción, para que lo sepa, el primer y segundo bloque, les cuento brevemente todo lo que es nuestro contenido. Vamos a hablar de un poquito este debate entre economistas que se dio recientemente en estos días sobre si se puede o no quebrar un banco central aquí en este país o en cualquier parte del mundo. Ya ahorita les daré los detalles, pero es muy interesante saber si es cierto que puede o no quebrar un banco central. Luego hablaremos de música por los valores, bueno, la verdad, ¿cómo digo? Multihumano, porque van cantidad de personas, multitudinario más bien, y de verdad, muy interesante evento que todos los años organiza la vicepresidencia del país para justamente, y Margarita Cedeño, debo decirlo porque ella lo organizaba desde antes como primera dama, perdonen, para llevar un nuevo criterio a las letras que componen los muchachos de barrio sobre vamos a decir, sus canciones en este ritmo tan pegajoso que es el reggaetón y que es el género urbano. Muy bonita iniciativa y ha calado mucho, me encanta. Vamos a recibir aquí a dos de sus representantes para contarnos los detalles. Y por último hablamos del uso y abuso de los niños en la publicidad. Ya saben que quedaba pendiente el tema en compañía de Claudia Montaz, quien también viene a anunciarnos el foro de publicidad y sostenibilidad que creo tendrá lugar mañana. Así es que arrancamos con nuestro primer tema en manos de los economonstros, ya lo sabe. ¿Puede quebrar un banco central? Recientemente Pavel Issa hizo unas declaraciones, más bien publicó un artículo señalando su posición sobre si podía quebrar el Banco Central, a lo que otro economista conocido también y respetado, que es Andújar Checker, contestaba de que un Banco Central no puede quebrar. Entonces, aquí en compañía de los economonstros, vamos a analizar a profundidad el tema para llevar a ustedes perspectivas confiables, que es nuestro compromiso. Arrancamos con Rafael Espinal, que está aquí con nosotros, el profe, ya usted sabe, coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, y también, por supuesto, nos acompaña José Alfredo Guerrero, también otro gran economonstro que ya ustedes saben que es parte de la familia. Pero, Rafael, a ti te toca un poquito porque Pavel es de tu escuela, es intesiano el hombre. Es de INTEC. Es de INTEC. ¿Tú lo conoces entonces? Claro, Sí, claro y que sí. Julio Andújar es de También, INTEC. es Ajá. claro. Venga acá, ¿a Julio Andújar le dicen Pepe o no? No. Mira, yo no lo Ah, conozco ok. como No, Pepe. no. Ok. Julio O sea, Andújar, los dos son de INTEC, ambos. los dos son de INTEC, y Julio Andújar fue coordinador de la Escuela de Economía de INTEC También. durante un periodo de tiempo. Ok. Ambos son dos economistas de primera línea, con una formación, Julio Andújar ambos con un doctorado en economía. Y esto que ha trascendido a la prensa es una buena oportunidad para, como tú has señalado, establecer si un banco central puede quebrar o no puede quebrar. Puede quebrar, exacto. Porque este ha sido, digamos, el giro que ha tomado Esa conversación entre ellos. esa conversación que en realidad se ha desfigurado un poco las declaraciones de Pavel Issa, porque se titularon con una afirmación en la cual Pavel Issa no había sido su propósito, decir el Banco Central está quebrado. Ese fue el titular. Sí. En realidad, buscando un poco acaparar la atención, que casi siempre... un poco sensacionalista, exactamente, esa es la palabra. que naturalmente en la prensa comercial muchas veces se toman frases fuera de contexto y se titulan y la gente se queda en el título y no en el contenido. Claro. En realidad, el profesor Pavel Issa dio estas declaraciones dentro del marco del crecimiento económico, dentro del marco de la política monetaria del Banco Central, y no se refirió directamente al Banco Central. Él puso, por ejemplo, un banco puede quebrar y el Banco Central podría verse en una situación similar a la que puede tener un banco comercial, pero luego aclaraba y daba explicaciones, pero solamente dejaron el texto de que el Banco Central estaba quebrado. Y la gente ve esto con preocupación. Claro. El papel de un banco central, fundamentalmente. Eso te iba yo a preguntar. Vamos a empezar de cero, matemática 1, como diríamos, finanzas 1. Sí. ¿Cuál es la función de un banco central en cualquier país, Mira, en este o en cualquier otro? El papel del Banco Central es, en primer lugar, emitir la moneda del país y darle a esa moneda
un marco de política monetaria que sea consecuente con los propósitos de un banco, que son el crecimiento, la estabilidad de los precios y generar empleo en la economía. Esas son básicamente las tres grandes ramas de un banco. En todos los Y países... en esto, Yo José iba Alfredo, para allá, José para allá Alfredo, que yo voy que tranquilo. trabajó muchísimos años en el Banco Central, que puede manejar esto en unos términos más, digamos, más propios de las funciones Sí, del yo Banco iba Central. para allá porque yo sé lo que ya dominan mis economontes, para que sepan, mis dragones. Mira, la verdad, José Alfredo, que fíjate, primero, una pregunta personal y particular. ¿Hay países donde hay más de un banco central o en cada país hay un solo banco central? No, generalmente hay un solo banco central. Solo banco central, ok. Entonces, Banco central. la función de este banco, en adición a lo que señala Rafael, es básicamente centralizar, como dice su nombre, el manejo del flujo del efectivo y el flujo de los recursos de un país financieros. Sí, el Banco Central, la principal función, incluso está en su estatuto, ¿no? En su marco legal, es la estabilidad de precios, como bien menciona Rafael. Es el control de la inflación y mantener los precios estables. En este país ha tenido también algunas funciones tipo desarrollista, por ejemplo, cuando el Banco Central tenía de Finpro, tenía Infratur, que eran entidades que prestaban, bancos de segundo piso que prestaban el desarrollo. Pero eso ya se eliminó y realmente el banco se concentra en mantener la estabilidad de precios, la política macroeconómica O sea, que estable. controlar la inflación, controlar la inflación. Controlar la inflación con la finalidad de que el país no caiga en una... Tú sabes que el problema de la inflación es que te distorsiona la toma de decisiones. Por ejemplo, un país que tiene una inflación galopante, entonces ¿cómo tú haces un cálculo económico? ¿Cómo tú decides invertir el año que viene? ¿Cómo tú decides comprar, expandir? Entonces la estabilidad de precios es fundamental para eso y entonces en eso es que se dedica el Banco Central. Entonces Julio Andújar sí fue... yo fui jefe de Julio Andújar en el Banco Central. Ya te digo que... No, el monstruo. No, No, el vamos monstruo, claro. monstruo de La verdad. programación monetaria, Señor. la programación monetaria lo contraté, entonces luego él se fue a hacer el doctorado en economía y volvió, entonces ahora es asesor económico de la gobernación. La respuesta que le dio a Pavel, bueno, comenzando en el tema de Pavel específicamente, estuvimos viendo la noticia, Pavel lo que se ha referido es a una situación contable momentánea. Por ejemplo, lo que dice Pavel es en la noticia, que resalta el Diario Libre, es que el Banco Central tiene que pagar certificados financieros. Esa parte es una parte que el gobierno tiene que pagarle, el Ministerio de Hacienda, las pérdidas operativas por conducir esa política monetaria, el Ministerio de Hacienda tiene que pagar. Entonces hay cierto rezago en la capitalización del banco. De hecho, la ley de... ¿Para qué colocan esos certificados y bonos, por ejemplo? Precisamente para el control monetario y para controlar bajar la la inflación. Para bajar la inflación. Y tiene un programa de metas inflacionarias, entonces que requiere emitir certificados, pagar intereses. Y entonces ese costo de la política monetaria debe ser una parte que el gobierno entonces se la pague al Banco Central. Se la pague vía transferencias, vía la transferencia de la ley de O sea, capitalización. es un costo que el banco no debería asumir porque le genera, vamos a decir, un desbalance en sus números. Porque ese dinero no Correcto, corresponde a y su lo que gestión. hace el gobierno es que le entrega certificados y también le pasa entonces dinero para el pago de intereses. Lo que hay es un rezago en esa situación y entonces lamentablemente surgió la frase de que el Banco Central, una cosa ilógica, no tiene recursos para pagar cuando es un banco que controla la emisión monetaria. O sea, Y según tengo es un entendido, la absurdo. respuesta de Julio Andújar fue muy contundente desde el punto de vista de que Bueno, la explicaba respuesta de Julio Andújar muy fue ampliamente todos los una... puntos económicos, pero la gente no lee la letra chiquita, como dice Rafael, Sí, ¿cierto? pero yo invito a que lean esa respuesta de Julio Andújar, porque realmente es, en primer lugar, con una profesionalidad y un respeto que realmente sentó cátedra en responderle a las personas porque el Banco Central se le puede criticar políticas. Claro. El Banco Central es debate con la opinión pública. No, y todo el mundo tiene oportunidad de mejora, Pero y más un claro, país y el como Banco el Central nuestro, tiene donde la incluso economía es el un Banco Central asunto. tiene una página abierta en la que incluso declaraciones de cualquier economista las responde. Pero la altura con la que lo ha hecho Julio Andújar realmente
es poco frecuente. ¿Estás de acuerdo con eso, Rafael? Sí, fíjate lo siguiente. Tú sabes que llegó Héctor Guiliani Curi, me dicen, pero termina aquí para recibir a Héctor, en lo que lo maquillan, porque Héctor se maquilla también. Y Héctor también es un ex Banco Central. Claro, no, aquí estamos sea, entre claro. los mejores. Héctor ¿Qué dices fue- tú de la posición de Andújar? Porque Mira, ya tú mira. hablaste de lo de Isa, que fue No, mal, no, no. vamos a decir, el contexto del titular, vamos a decir, fue un poco escandaloso en relación a lo que él quería decir. Tú Claro. señalabas. Fíjate, la respuesta de Julio Andújar es una explicación de las razones por las cuales el Banco Central tiene que colocar certificados financieros y el origen de esa política monetaria y por qué el Banco Central también ha estado utilizando ese instrumento como un instrumento de control de la masa monetaria en determinados momentos. Ahora, Pavel Isa hizo un señalamiento que ahora lo toca José Alfredo, que es importante en este tipo de programas tomarlo en cuenta. El Banco Central, por esa situación de tener que colocar certificados, tiene que recibir fondos del Ministerio de Hacienda a través de la Ley de Capitalización del Banco Central. Esa ley establece los montos anuales que tiene que transferir del presupuesto del gobierno al Banco Central para ir disminuyendo esa emisión de certificados en un periodo de tiempo. Han habido rezagos en los cuales el gobierno no ha transferido Es como los fondos. pagando, yo sé que es un término ilógico en el ambiente económico, pero es como pagando una especie de deuda, en el sentido de que... Es desmontando una deuda. desmontando Si tú quieres, una deuda. desmontando Lo digo una deuda. para la gente, Sí, o sea, el público mortal como para nosotros. el público Ujú. mortal, Es como el desmontando. Banco Central tiene que ir desmontando los certificados que emite en el tiempo y esos certificados los tiene que ir asumiendo el Ministerio de Hacienda. Esa ley de capitalización hoy en día está en discusión porque el periodo para el cual se aprobó fue de 10 años y ese periodo es relativamente corto y significa para el gobierno un gran peso en sus finanzas. Entonces ahora mismo, incluso hablando con Julio Andújar, esto ya tiene un consenso de que la ley se va a modificar para darle un mayor plazo de tiempo al gobierno para ir transfiriendo los fondos al Banco Central. Exacto. Y eso es un elemento importante. Eso es una suma, estamos sumando. Eso es caramba. una suma. Bueno, vamos a una pausa y regresamos de una vez porque se nos suma Héctor Guiliani Curi, economista también de muchísima experiencia en Banco Central, que viene también a darnos su punto de vista sobre si puede o no un Banco Central quebrar.